A mediados de este siglo, ¿no es cierto?, tenemos ya el telégrafo entre Santiago y Valparaíso. Hacia 1883, como les decía anteriormente, muy luego después de lo que se hace en Lane Fox, en Londres y en Nueva York, también se ilumina la Plaza de Armas en Chile con lámparas incandescentes. Tenemos nuestra primera central hidroeléctrica en Chile, que hoy día es un museo, ¿no es cierto?, cercano a Lota, que es la central de Chivilingo, una central de 500 kVA que transmitía a 10 kilómetros en 10 kVA en aquella época el suministro eléctrico para la minería. En 1897 también surge la primera compañía eléctrica en Chile, que es la Compañía Eléctrica de Punta Arenas, y alguien se pregunta por qué en Punta Arenas, y la respuesta tiene que ver con el tema del Canal de Panamá, que no existía en aquella época, y por lo tanto todo el tráfico que había entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto?, en la práctica, y todos los que tenían que cambiar de Atlántico a Pacífico tenían que pasar por Punta Arenas, y por lo tanto ahí se quedan los primeros inventos, las primeras novedades estaban en Punta Arenas. En Santiago, hacia fines de ese siglo, surge la Chilean Transway and Light Company y se instala en la antigua y hoy día Museo Central Mapocho, que todavía tiene Chilectra por ahí en alguna forma museo, que tiene por destino, en primer lugar, ayudar al suministro eléctrico relacionado con los tranvías eléctricos. Muy pronto, a principios del siglo pasado, viene la Compañía General de Electricidad Industrial, que es la misma Compañía General de Electricidad de hoy, ¿no es cierto?, nacida en aquella época de capitales privados, y hoy día sigue siendo todavía una de las pocas compañías en Chile que tiene capitales privados chilenos, principalmente. Y tenemos en 1915 como un hito, antes de entrar al resto de la materia, destacado el que tenemos la partida, la puesta en servicio de la central termoeléctrica de Tocopilla, ¿no es cierto?, con una tensión de 110 kV, que fue una novedad en este lado del mundo. Lo que les quiero destacar aquí es que con anterioridad al año 1935, el desarrollo del mercado eléctrico, de los sistemas eléctricos, del servicio eléctrico, como quieren ustedes llamarlo, ¿no es cierto?, es preferentemente privado y muy anárquico porque convivían los 50 ciclos con los 60 ciclos, convivían las más diversas tensiones en generación, en transmisión, y por lo tanto hay toda una suerte de desorden en el tema del desarrollo industrial de la electricidad en Chile. Y por lo tanto, una primera ordenanza eléctrica muy básica nace en el año 1904. Chile es pionero en la práctica en Latinoamérica, ¿no es cierto?, en esta suerte de ordenamiento del sector y en el ordenamiento normativo. Recién en el año 1925, 21 años después, viene lo que es la primera Ley General de Servicios Eléctricos, que es modificada regulando tarifas en el año 1931, para llegar a una condición a nivel mundial del año 1933, ¿no es cierto?, que desata una crisis industrial y muy particularmente en los sectores eléctricos de Latinoamérica en general y de Chile muy en particular. Con este desabastecimiento post-crisis entre los años 35 y 40, lo que se desarrolla es un trabajo por parte del Instituto de Ingenieros de Chile, que es un trabajo que se le presenta a Corfo en el año 1939, con el cual la Corporación de Fomento de la Producción de aquella época, a través de su Departamento de Energía, desarrolla lo que se llama un plan de acción inmediata. Llamémoslo así, un plan de urgencia que permitiría en ese momento a Chile salir del gran problema que había del desabastecimiento proveniente de la crisis mundial. Y de ese plan de acción inmediata, ¿no es cierto?, y del mismo trabajo que hizo el Instituto de Ingenieros en su tiempo, y ese Departamento de Energía, se decide por parte de Corfo que debe crearse una nueva empresa exclusivamente dedicada al desarrollo de la electricidad. Y esa empresa tendría la misión de desarrollar aquella otra parte del trabajo desarrollada inicialmente por el Instituto de Ingenieros, ¿no es cierto?,
como era, aparte del plan de acción inmediata definido por Corfo en el año 39, como era el plan de electrificación nacional. Este plan de electrificación nacional era un plan de muy largo plazo que tenía en la práctica 3 etapas. Una primera etapa que eran refuerzos regionales de los sistemas eléctricos a lo largo de todo el país. Una etapa 2 que consistía en las interconexiones de esos sistemas eléctricos reforzados en las distintas zonas del país. Y finalmente una etapa 3, la de los grandes proyectos, porque obviamente que mientras yo tuviera sistemas eléctricos aislados, prácticamente abasteciendo las distintas ciudades, y mientras no tuviera interconexiones entre esas ciudades, era imposible desarrollar grandes proyectos eléctricos, porque esos proyectos iban a quedar obviamente desadaptados con respecto a las demandas locales en forma independiente, pero obviamente no desadaptados frente a una demanda integrada de un sistema interconectado. Así, entre los años 40 y 68 viene una etapa de desarrollo en que en un primer momento lo que se desarrollan son los sistemas regionales entre el año 40 y el año 55. Esto es principalmente alrededor de Copiapó, alrededor de Ovalle, en que en Ovalle se desarrolla la central hidroeléctrica Los Molles en aquella época. En la zona de Rancagua, ahí es cuando aparecen las centrales Sausal, particularmente Sausalito, relacionadas entre otros consumos grandes con la gran minería del Teniente. En la zona de Concepción ya estaba en desarrollo el lago Laja en su recurso hidroeléctrico, ¿no es cierto?, con la central Abanico, que inicialmente utilizaba las filtraciones de la pared volcánica de alguna erupción antigua del volcán Antuco. Y en la zona de Osorno se desarrolla el sistema eléctrico asociado a las ciudades sureñas, ¿no es cierto?, particularmente Puerto Montt, Valdivia y Osorno, con las centrales Puyinque y Pilmaiquén. Centrales Puyinque y Pilmaiquén que hoy día están flamantes, funcionando, y para quienes me entiendan la idea, aunque la voy a explicar más tarde, ¿no es cierto?, ya depreciadas durante más de 60, 70 años, ¿no es cierto?, casi 70 años, con costos de operación prácticamente cero, y vendiendo el suministro eléctrico, por ejemplo, como promedio durante el mes que recién pasó, a $255 por megawatt hora, cuando en algún momento llegamos aquí en Chile, hace 4 años atrás, a producir electricidad como costo medio, ¿no es cierto?, con las centrales más caras, a una cifra cercana a los 20 y tantos dólares por megawatt hora. Entre los años 55 y 68 se desarrolla el sistema interconectado central. En el intertanto, en el año 59 viene la tercera Ley General de Servicios Eléctricos, que es lo que se llama el DFL número 4 del año 1959, que entre otros aspectos destacables está el que utiliza el criterio contable de una renta de 10% sobre los activos. Aquí tenemos el año 35, en lo que nosotros tenemos las distintas ciudades en forma aislada, y las zonas interconectadas son en primer lugar aquellas relacionadas con la minería. Ahí tenemos la minería de Chuquicamata, la central termoeléctrica Tocopilla, con sus líneas de transmisión de 110 kV hasta Chuquicamata, y tenemos el desarrollo entre María Elena, Collazur y Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, relacionado con la minería del salitre. Tenemos también asociado al desarrollo minero de Potrerillos, ¿no es cierto?, la generación de la central en la zona costera de Chañaral, alimentando a través del sistema eléctrico pertinente al desarrollo minero de Potrerillos. Hacia la zona de Santiago tenemos un importante desarrollo interconectado. Ese desarrollo interconectado está ligado a Compañía Chilena de Electricidad, que nace de la Chilean Transway Company en los años 1900, ¿no es cierto?, y que se desarrolla en aquella época decidiéndose con la Compañía General de Electricidad Industrial, que también les mencioné anteriormente, poner una suerte de frontera comercial establecida en el río Maipo. Entonces, lo que era la comercialización de electricidad al norte del río Maipo se le dejó a cargo de Compañía Chilena de Electricidad. Lo que estaba al sur del río Maipo se dejó a cargo de compañía, y las dos compañías llegaron a un acuerdo, ¿no es cierto?, a cargo de Compañía General de Electricidad Industrial en esa época. Ahora,
Obviamente que Compañía Chilena de Electricidad desarrollaba todo su mercado eléctrico en torno al gran desarrollo de la capital, de la ciudad de Santiago, y particularmente en la quinta región, en Valparaíso, ¿no es cierto? Y también en la quinta región, teniendo nosotros desarrollos hidroeléctricos principalmente de Compañía Chilena de Electricidad en la zona del río Maipo, y las centrales termoeléctricas relacionadas a la generación en la zona de la costera de la quinta región. Y también teníamos en el Valle de la Concagua desarrollos hidroeléctricos como la antigua central Los Quilos, ¿no es cierto? Entonces, nacida por las necesidades de la fábrica de cemento Melón, hoy día Lafarge, ¿no es cierto?, en la zona aledaña, que hace necesario un desarrollo de generación en el Valle de la Concagua. Derivado de esta gran población que había aquí en los alrededores de Santiago, ¿no es cierto?, entonces tenemos el principal sistema interconectado, recuerden, estoy hablando del año 1935, en esta zona, no alcanzando a interconectarse con la zona sur de Rancagua, porque les repito, en la práctica la zona al sur del río Maipo era de Compañía General de Electricidad Industrial, y así se suponía que tenía que funcionar durante un buen tiempo. Y aquí tenemos otro pequeño sistema interconectado que va de San Fernando, ¿no es cierto?, a Rancagua, y que tiene relación con el desarrollo minero del Teniente, que tenía también sus necesidades hidroeléctricas, sus necesidades eléctricas satisfechas en gran parte por las centrales hidroeléctricas en aquella época de Collazur, y desarrollando un pequeño sistema interconectado, pero les repito, año 1935 aún no interconectado. Y en el resto del país vemos solamente desarrollos locales. Si nos vamos al año 1955, lo que tenemos en la zona norte es prácticamente lo mismo que veíamos anteriormente, pero recuerden que aquí les mencioné de que empieza la primera etapa del Plan de Electrificación Nacional con el desarrollo de sistemas regionales. Y el sistema regional asociado a lo que hoy día es cuarta región, con el desarrollo de la central Los Molles, ¿no es cierto?, permite interconectar la zona de Ovalle con la zona de La Serena y Coquimbo. En aquella época ya tenemos una interconexión entre lo que era el sistema metropolitano y lo que era el sistema de lo que hoy día es la sexta y séptima regiones, llegando hasta Talca por el sur. Y tenemos también un desarrollo alrededor de lo que hoy día es la octava región, ¿no es cierto?, y lo que antes era la central Abanico y el complejo del Laja, yendo el suministro hasta la zona de Concepción y Chillán por el norte y Victoria por el sur. Y con la puesta en servicio de las centrales Puyinque y Pilmaiquén en la década de los 40, lo que tenemos es un desarrollo de un sistema interconectado entre Valdivia y Puerto Montt. Y si nos vamos a 1975, lo que tenemos nosotros es una interconexión entre Arica y Iquique, y lo que tenemos es un sistema interconectado que ya viene desde Chañaral por el norte hasta la Isla Grande, hasta el límite, hasta Puerto Montt, en que luego se pasa a través de cables submarinos a la Isla Grande de Chiloé. Cables submarinos que hoy día están en gran parte inutilizados en el fondo del canal de Chacao. Hay una parte de los cables útiles, pero sin embargo la utilización hoy día de las redes aéreas que hay hoy día cruzando el canal de Chacao han mantenido esos cables simplemente como reservas en el fondo del mar. Ahora, vemos entonces, les repito, que hacia el año 1975 tenemos un gran sistema interconectado muy parecido al de ahora, entre Chañaral y la zona sur, llegando al borde de la Isla Grande de Chiloé, ¿no es cierto?, y en que hoy día tenemos una conexión que llega hasta Taltal por el norte y a la Isla Grande de Chiloé por el sur, como desarrollo de un sistema ya poderoso y fuerte como es el sistema interconectado central.